Muchos de vosotros me conocéis, de algunos he sido profesor en distintas épocas de vuestras vidas, desde los más juveniles en bachillerato a otros en la Facultad de Bellas Artes, y para mí es emocionante, después de 3 años de jubilación, volver a esta especie de enseñanza, de clases. Quiero entonces transmitir tanto que quizás se me agolpen las ideas, pero lo interesante será que algunas de las cosas, si las recordáis o tomáis nota o hacéis una foto de lo que vayáis viendo, pues después vosotros lo desarrolléis en casa, por vuestra cuenta. Entonces, uno de los elementos que quiero resaltar es la forma de interpretar el paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje es un género en cierta medida diferente a los otros del retrato, el bodegón, la pintura libre, y el paisaje tiene una componente que es el espacio, el entorno donde nos rodea. Entonces ese entorno puede entenderse de distintas maneras. Os tengo que decir que estas son opiniones evidentemente subjetivas, es decir, no estoy dando dogmas de fe, esto no es una ciencia exacta, así que todo el mundo puede poner un poco en solfa lo que yo vaya diciendo, porque es natural, es decir, es una manera de interpretar lo que voy viendo. Y uno de los sistemas o de los métodos o de las intenciones de llegar hasta el paisaje es exactamente el que he centrado como elemento quizás fundamental de esta mini charla, que es el cuadro del talismán. El cuadro del talismán aproximadamente es el tamaño real, 27 por 29, 22 por 27, es una madera, dicen que podía haber sido hecha para pintar, pero también podía haber sido una tapa de una caja de puros. En algunos sitios leeréis caja de cerillas, no, es una caja de puros. He estado viendo que los puros de la longitud máxima pueden ser 23, 24, pues entonces estamos diciendo 22 por 27, quiere decir que podía ser una caja de puros lo que se utilizó. Es un material que se utiliza sistemáticamente por los pintores de esa época. Las tablitas de las cajas de puros eran de una calidad extraordinaria, eran maderas de cedro, eran maderas muy curadas, para que no afectaran evidentemente al producto que iba en su interior. Si alguno recuerda una exposición de Sorolla en Manita de los Pobres, de pequeño tamaño, y prácticamente muchas de ellas eran cajas, tablitas de cajas de puros, las que utilizó Sorolla para esos cuadros. Bien, entonces, el talismán es una obra pintada en octubre de 1888, es decir, prácticamente sería este momento de las estaciones. Entonces, veis que hay una cantidad de amarillos. Está pintado en la zona de la Bretaña, en Pont-Aven. Yo tuve la suerte de acercarme a ese sitio porque me gustó de siempre esa historia del talismán, y el sitio es precioso, se llama el Bosque del Amor. Entonces, ya os podéis imaginar, aquí se podrían hacer algunos chistes, pero están grabando, entonces prefiero no decirlo. Lo del Bosque del Amor. Pero cuando este muchacho, Paul Sérusier, va con Paul Gauguin a pintar por allí, por los alrededores, imagino la escena. El joven tenía 23 años, Paul Gauguin tenía 40. Es evidente que hay una diferencia de edad grande. Paul Gauguin, sabéis que tenía un carácter un poquito así como fuerte, potente. Y yo imagino al muchacho diciendo: maestro, ¿qué pinto? Maestro, ¿qué hago? Maestro, ¿qué no sé qué? Entonces Paul Gauguin le dice: mira, yo os hago la traslación de lo que yo imagino que sería. Paul Gauguin que quiere pintar, pero el niño está allá al lado dándole la lata. Venga, hasta que le dice: mira, utiliza el verde que más te guste, utiliza el azul que más te agrade, y con eso ya pintas el cuadro. Entonces, esa es la cuestión, y es que vino a decirle que pintara como le diera la gana lo que estaba viendo. Entonces el muchacho pues lo hace y pinta ese cuadrito. Ese cuadrito yo considero que es muy abstracto. Cuando todo el mundo le endosa a Kandinsky en 1910 el tema de la abstracción como un invento que se saca de la manga,
yo creo que eso tiene mucho de abstracción. Curiosamente, tanto la abstracción de Kandinsky como esta tienen como origen el paisaje. Es decir, el paisaje es el género en el que los pintores pueden llegar a bien hacer una cosa muy analítica y metódica, o bien pueden hacer una explosión poética en la que no tenga por qué reconocerse nada de lo que se está viendo. Entonces, este muchacho pinta ese cuadro, no le llama el talismán, sino que le llama el bosque del amor, y vuelve a París a una academia, la Academia Julian, en la que llevaba allí de 3 años antes, de 1885. Y entonces saca él su cuadrito, y entonces todos los otros compañeros son los que acaban bautizando el cuadro como el talismán, porque es como una especie de tesoro que saca, recordaba aquello, mi tesoro, mi anillo, no sé cuánto. Entonces yo me imagino igual sacando el cuadrito y los demás diciendo, oh, qué bonito, oh, qué bonito. Esa cosa que parece relativamente simple, banal, da lugar a un grupo de pintores que son los nabís. Los nabís, o nabís, ya no sé dónde verá el acento, son, en hebreo es los profetas, los profetas. Y este grupo tiene como origen ese cuadro, el talismán. Son una gente que se reúnen, que hablan de filosofía, hablan de religión, tienen a Wagner como el autor musical más importante para ellos, y comienzan una especie de revolución en la que el tema de la perspectiva no les interesan los colores planos, les interesa un mundo de pintura en 2 dimensiones, la tridimensionalidad del hecho pictórico no les interesa, es la famosa frase de que un cuadro antes que una batalla, un caballo de guerra, una mujer desnuda o no sé qué, es una sucesión de elementos pictóricos puestos sobre una superficie plana. Entonces, esa sensación de que la pintura ha cambiado, de alguna manera, tiene como un origen, llamémosle cronológico, este cuadrito de 1888, hecho por el amigo Paul Sérurier, cuando acompañaba a Paul Gauguin en ese bosque del amor. Bien. A continuación, os quería hablar un poquito, porque he hecho en estos días, para entretenerme, he hecho un poco un juego de boceto, un juego de pequeñas obras, siempre basándome en fotografía y en fotocopia, y manipulando la fotocopia. Después, si queréis, os acercáis y le echáis un vistazo, porque considero que el paisaje, lo ideal es plantar el caballete y ponerte a pintar allí directamente. Pero a veces eso es una gran dificultad, porque pasas por un sitio bonito, lo fotografías y te vas, y entonces tienes que reciclar eso. Pues mi consejo es que de las fotos siempre los que domináis el Photoshop, lo hagáis de esa manera, pero los que no, fotocopia en blanco y negro, y 6, 7, y entonces empecéis a manipularla. ¿Con qué? Con lápices de colores, con acuarelas, con acrílico, con lo que os dé la gana. Pero antes de empezar a la obra definitiva, que hagáis un proceso de decantación, esa tormenta de ideas, a través de distintos elementos, y al final ya seleccionar el que más os guste, el que más os interese. En cuanto a este tamaño, a estos de los pequeños tamaños, os diré que era habitual el hacer los bocetos. Esto era otra cosa completamente distinta, pero ya voy de camino a decir toda la parte más o menos teórica, por si queréis tomar nota, y después ya nos iríamos a pintar. El boceto, el pequeño tamaño, es fundamental dentro del mundo del paisaje. Yo no sé si habéis visto a veces los cuadros de Corot, los cuadros pequeñitos que hacía Corot en el natural, o por ejemplo los cuadros de Carlos de Haes, que es un pintor belga, pero recriado en Málaga, y que es una pieza fundamental en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. ¿Por qué? Porque él es el que es maestro de unas generaciones de pintores a los que le hace amar el paisaje. Bueno, pues esos cuadros pequeñitos, esas pequeñas tablitas, esos pequeños formatos, son fundamentales para la frescura, para la expresividad, para la soltura. Yo he visto cuadros de Corot, los pequeñitos, y después el cuadro grande hecho en el estudio, y de verdad, son mundos aparte. Es decir, son mucho mejores los pequeños. De Carlos de Haes sucede exactamente igual. Los formatos pequeños son magníficos, y después ya los otros, evidentemente, son ya más acartonados, son más rígidos, son más secos. Entonces, pensad un poquito siempre en esa expresividad del tamaño pequeño. Es
el tamaño pequeño a la hora de trasladarlo al tamaño grande. El amigo Corot pensaba que es pieza fundamental en la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon es como el inicio de todo un movimiento que después se desarrolla hacia los impresionistas. La escuela de Barbizon llega a tener como sucursales de gente que estuvieron allí y después se marchan a sus países. Por ejemplo, la escuela de Alcalá de Guadaira, que es una escuela de pintores de paisajes extraordinaria. Alcalá de Guadaira está cerca de Sevilla, es un río que tiene una serie de molinos. Entonces, de alguna forma, aquel espacio de Fontainebleau de la escuela de Barbizon, ellos la trasladan al sur y la trasladan a Alcalá de Guadaira. También hay pintores norteamericanos que están en Barbizon, que aprenden, que van, y entonces después, al llegar a Estados Unidos, hay una, creo que se llama la escuela del río Hudson. Entonces son gente que desarrollan lo que en la escuela de Barbizon empieza como un germen del posible impresionismo y postimpresionismo. En esa especie de recorrido que os decía de que la pintura se puede entender de tres formas diferentes, aquí he puesto algo que sería el primero emocional abstracto, que es más poético, estamos hablando que es el tema del talismán, alejado de la mímesis, nada de perspectiva, nada de profundidad, dos dimensiones. Después, abajo del todo he puesto fotográfico notarial. ¿A qué me refiero con fotográfico notarial? ¿Recordáis lo de la cámara oscura? Había pintores que dicen que Canaletto, Guardi, Bellotto, que le decían el Canaletto joven, era sobrino de Canaletto, utilizaban una cámara oscura para poder tomar datos de la realidad. Son tan exactos que Bellotto hace algunas vistas, unas tomas, unas veductas de Varsovia, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Varsovia se la arrasan, sirven sus cuadros para rehacer arquitectónicamente la ciudad. ¿Por qué? Porque la consideraban como algo totalmente exacto. ¿Por qué? Porque utilizaba la cámara oscura para poderlo representar. Entonces, el tema o la forma en que yo he definido ese grupo, que es lo fotográfico notarial, he puesto pues que un representante muy claro de ese mundo, evidentemente, es Antonio López. Entonces, Antonio López, recordad que es tan científico, que es tan máquina, que lleva un aparatito para medir si el membrillo cae, si el membrillo no cae, si la calle es más corta, más larga. Entonces, esa especie de ser una máquina también tiene sus problemas, porque la posible emoción o la posible poesía va en el cuadro, pero está como secundaria a la exactitud arquitectónica de lo que está viendo. Yo en algún sitio he puesto que hay una especie de trampantojo. El trampantojo se utiliza para el bodegón, es decir, esa especie de trampa ante el ojo, el hacernos creer que esa realidad es la que existe pintada, es como fotográfico. Entonces, la pintura, llamémosle fotográfico notarial, y por notarial me refiero a que el notario levanta acta de lo que está viendo. Entonces, esos pintores, si hay una farola, puede ser que la farola venga bien o venga mal, pero pintan la farola, pintan el cable que va hasta la farola, pintan pam, pam, pam. Es decir, no hay una especie de liberalización con respecto a lo que ven, sino que intentan trasladar todo lo que ven. Yo no soy muy partidario, porque cuando tú de un cuadro, como gran virtud del cuadro, dices, parece una fotografía. Entonces, señores, si existe la fotografía, ¿para qué el pintor tiene que convertirse en una cámara que reproduzca lo que está viendo? Ya para eso existe la fotografía. Los pintores en otra época, cuando no existía la fotografía, ¿cumplían esa función? Sí, porque realmente la fotografía no existía. Pero a partir de 1888, nuevamente coincide la cifra en que la industria pone las cámaras Kodak al servicio del público. A la pintura, llamémosle de ese carácter, le sale un gran competidor mucho más perfecto, que es la fotografía. Entonces, aquí podríamos debatir y dialogar sobre esa situación, pero entiendo que una pintura siempre tiene que parecer una pintura. Es decir, todo lo que sea desvirtuar su función es como crear otro mundo paralelo, pero no el que es. La pintura tiene que parecer pintura. Entonces, aquí es donde ya meto el grupo intermedio. El grupo que tiene a veces momentos poéticos, como la abstracción poética emocional del grupo que estamos hablando, del talismán, y
otros momentos en los que aparece la perspectiva, aparece la tridimensionalidad, aparece... Entonces, ese es el mundo que yo puedo considerar como más pictórico con respecto al paisaje. Entonces, ahí ya podemos meter desde Sorolla, Sargent, Sor, toda una serie de pintores que, bueno, la pléyade que hay es tremenda, y cuando pintan no intentan hacer pasar aquello por una foto. No sé si habéis visto los cuadros de Richard Estes. ¿Lo conocéis, los cuadros de Richard Estes? Bueno, entonces es un pintor norteamericano hiperrealista, donde los haya, que hace unos paisajes urbanos con toda una documentación tremenda de autobuses, semáforos, publicidad. Curiosamente, su firma siempre está camuflada dentro de los textos que aparece esa publicidad. Entonces es un poco como buscar a Willy, entonces buscar la firma de él, porque siempre la esconde entre todos esos elementos. A mí me gusta, es decir, a mí me gustaría tener un Richard Estes, porque sí, porque me gusta tener cuadros de distintas direcciones, pero yo nunca pintaría al modo de Richard Estes, o nunca pintaría al modo de Antonio López, de pasarme todo el día con un aparatito mirando por un agujerito, si está más para arriba, si está más a la derecha, más a la izquierda. Eso lo considero que es, o ya lo hacen otras cosas, que sean máquinas fotográficas, entonces ¿para qué hacerlo uno? Bien, la pintura fusión de ambas, Sorolla. Entonces aquí he traído una fotocopia que nos ha hecho Carmen, que es de los alrededores de la fundación, ¿no? La parte está de atrás, sería. Entonces Sorolla estuvo en Granada muy pocos días, en varias sesiones, en varias fechas, no sé si fueron 40 días en total, y el tío pintó 50 cuadros. Es decir, era una máquina de producción tremenda. Con respecto a Sorolla, hay una cosa graciosa, que es la rivalidad del momento de los pintores. Sorolla, Pinazo y Pla, Ignacio Pinazo, Cecilio Pla y Sorolla, eran valencianos, entonces cada uno pintaba en una playa. Entonces eso me hizo mucha gracia, porque Sorolla pintó en el Arenal, creo que era, y después en la Malvarrosa, Pinazo en la Malvarrosa y el otro en otra playa. De la manera que tenían sus adeptos, sus forofos, que se iban a ver a pintar a esta gente en cada playa. Entonces eso a mí me maravilla. Hoy día sería casi imposible repetir esa especie de liderazgo de esas personas pintando en playa y con su grupo de adeptos, imagino por detrás, todos diciendo... Bueno, que yo creo que ya con esto, más o menos, Boceto, Córdoba, Bisón, Pinazo, Malvarrosa, bueno, este Pla era en Las Arenas, que por lo visto era un sitio de más categoría, entonces allí gritarían menos, serían todos más educados. Y... esto lo pinta Sorolla en la parte esta de atrás, entonces la emoción de que estamos cerca de donde él pintó, y ya está. Así que no he llegado a media hora, yo creo que es suficiente, dejemos de pasar frío y pasemos a la acción, y lo que os pido es que le echéis un vistazo a la posibilidad, os acercáis y miráis la posibilidad que tiene la vulgar fotocopia en blanco y negro. Que quien haga Photoshop y sepa manejar eso es, me imagino que es similar, pero los que no sabemos, la fotocopia manipulada es de las cosas más entretenidas que hay. ¿Cuál sería la fase siguiente? Pues probablemente la que más gusta de esa tormenta de ideas, realizarla a un tamaño superior, a un tamaño más grande. Pero hemos hecho una preselección y posteriormente ya hemos ido a tiro hecho. Porque lo que no se puede es un cuadro grande ponerte en medio de la naturaleza diciendo, ¿y ahora qué pinto? Es que tenemos 360 grados para seleccionar. El que pinta un bodegón lo tiene delante, el que pinta un retrato tiene a la persona allí, pero el que pinta paisaje tiene que seleccionar entre tanto que como no tenga muy clara la idea, se pierde y pierde el tiempo. Aquí lo que tenemos, una gran ventaja es que los 360 grados que tenemos aquí son de una belleza excepcional, menos esa escalera metálica que no me gusta nada, pero me imagino que será cómoda para poder subir y bajar. Pero el resto es como si fuera un laboratorio de belleza. Es decir, cualquier elemento que miréis, incluso el deterioro de esta pintura que ya está estropeada, de los caliches que se caen, de los árboles que a lo mejor tienen como un tipo de enfermedad en el tronco, todo eso tiene una belleza como para hacerlo un tema pictórico. Mi consejo ahora, ellos pueden estar por todo el recinto, bueno,
que deis un vistazo, que no os tiréis a pintar lo primero que os encontréis. Yo os voy a dar para los que se hayan traído, no, he recortado estos pequeños cartones de cartón piedra de 2 milímetros, lo he pintado por un lado de un verde rabioso y de un azul rabioso, porque a veces queda bien como fondo cuando pintáis encima, que del fondo haya una vibración con los colores que pongáis. Si ponéis unos colores grises, apagados y demás, ese juego de violencia pictórica no sale. Entonces conviene, y lo he cortado exactamente de las dimensiones del Navís, 22 por 27, para que hagáis un poco una parodia a ese momento del Navís. Hay más de 10 y estos otros cartoncillos también, así que por favor, coger uno de cada, uno de cada o algunos, para que podáis pintar, aparte de lo que tengáis.